Hola a todas, a todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Clelia Como, soy profesora adjunta de Lenguaje Visual 1 y 2B y estamos avanzando en el segundo cuatrimestre de este año tan complejo. Quería felicitarlos por haber llegado hasta acá y agradecerles también por el esfuerzo y el compromiso que han demostrado en la cursada virtual de nuestra cátedra. Hoy empezamos nuestro cuarto trabajo de producción con dos teóricos, uno sobre luz real a cargo de la profesora Laura Musso y este otro que estamos viendo en este momento donde desarrollaremos el tema del valor en las artes visuales y la problemática de la luz representada. Tal como venimos viendo en lenguaje visual 1B, hoy vamos a plantear los alcances y los límites que presenta la teoría tradicional. El primer tema que vamos a desarrollar es el valor en las artes visuales. Y cuando hablamos de valor, nos estamos refiriendo al grado de luminosidad, de claridad u oscuridad que presentan tanto los acromáticos, el blanco, el negro y los grises, como los colores. El valor es también una cualidad del color. En esta placa estamos viendo la escala de acromáticos. Esta escala es un esquema de organización que ordena los distintos gradientes de grises entre los polares blanco y negro. Al blanco y al negro los llamamos polares porque se ubican en los extremos de estas tablas. En el extremo superior se ubica el blanco, en el inferior el negro. Y en el medio, en forma ordenada, los gradientes de grises. Existen variedad de escalas con distintas cantidades de grises entre los polares, inclusive hay una escala que se llama continua, pero nosotros vamos a utilizar esta que es la más utilizada en general. Y quería hacer un apartado en este momento para que recuerden tener en cuenta los nombres que les damos a las categorías. Y es muy importante esto para no cometer errores conceptuales. Es posible que encuentren en libros o en otras fuentes como en internet que a esta escala la llaman escala de valores. Y esto es un error porque como recién vimos, el valor es una propiedad de los acromáticos pero también de los colores. Así que a esta escala siempre recuerden denominarla escala de acromáticos. De esta escala de acromáticos derivan las claves tonales. Es probable que alguno de ustedes lo haya ya visto en algún momento de su escolaridad, en la escuela primaria o en la secundaria. ¿Qué son las claves tonales? Son armonías que proponen esquemáticamente 6 posibles relaciones entre los acromáticos. Y estas armonías se clasifican de acuerdo a 2 variables, nivel de contraste lumínico y altura lumínica. De acuerdo al contraste lumínico, las claves van a ser mayores o menores, y es lo que estamos viendo en la parte superior de la placa. Del lado izquierdo están las claves menores, del lado derecho las claves mayores, y de acuerdo a la altura lumínica pueden ser altas, intermedias o bajas, que es lo que está nomenclado en la parte inferior de la placa. Cada una de las claves está constituida por 3 acromáticos, que están ordenados cuantitativamente en dominante, que ocupa la mayor superficie de la obra, en subordinado, que ocupa una parte inferior, y en acento, que ocupa apenas una porción. Acá estamos viendo las 6 armonías ordenadas de acuerdo al contraste lumínico. Recuerden que cuando hablamos de contraste lumínico nos referimos a la diferencia entre 2 o más elementos, que puede ser muy marcada o muy sutil. Pero el contraste no se da solo
en la altura lumínica como vemos nosotros. El contraste se da entre dos elementos que pueden ser cualquiera otro del lenguaje visual, como la temperatura del color o como una textura. De acuerdo al contraste lumínico, decíamos que las claves van a ser mayores o menores. En la primera parte, en la parte superior de la placa, estamos viendo las claves con contraste mayor. Siempre que exista el contraste mayor en las claves tonales, va a estar la presencia del blanco y negro, es decir, de los polares. Y luego, como vemos ordenados de claro a oscuro, están las claves alta, intermedia y baja. Cuando las claves tienen contraste menor, si está el blanco, no está el negro. Y en la clave menor intermedia, no hay ninguno de los polares. Está compuesta solo por grises. De acuerdo a la altura lumínica, las claves van a ser alta, cuando el dominante tiene un valor 7, intermedia cuando el dominante tiene un valor 5 y baja cuando el dominante tiene un valor 3. Empezamos a ver con esta placa algunas obras que están realizadas y las seleccionamos especialmente de acuerdo a los contrastes máximos y mínimos y a climas lumínicos generales, pero no desde criterios cuantitativos. Veamos las imágenes. Esta es una clave mayor alta, por la presencia de polares tenemos máximo contraste y la luminosidad es alta. Lo mismo sucede en esta clave, donde tenemos presencia de polares que indican un mayor contraste y es muy luminosa. En las claves mayor intermedia encontramos máximo contraste y luminosidad media, al igual que en esta otra fotografía, tenemos presencia de ambos polares y una luminosidad intermedia. En la clave mayor baja, mucho contraste, presencia de polares y baja luminosidad, igual que en esta fotografía. Y en cuanto a las claves menores, recuerden que decíamos que clave menor implica poco contraste. En este caso el mínimo contraste está dado dentro de la alta luminosidad, al igual que en esta otra clave menor alta. Una clave menor intermedia, el contraste es mínimo y la luminosidad es media, al igual que en esta otra obra de Max. Y por último, las claves menor baja. Poco contraste y baja luminosidad. Del mismo modo sucede con esta pintura. En este momento vamos a volver sobre la primera definición que vimos hoy. Afirmamos que el valor es una propiedad tanto de los acromáticos como de los colores, y que refiere al grado de luminosidad. En este momento estamos viendo la tabla de isovalencia que muestra la relación entre los colores y los acromáticos. Los acromáticos presentes en la tabla de acromáticos y los 12 colores del círculo cromático. Y estamos viendo que cuando comparamos estos dos grupos de elementos, los acromáticos y los colores, hay algunos que comparten altura lumínica entre acromáticos y color, o entre acromáticos y dos colores, como es en el caso entre el valor 7 y el valor 3. Por lo que hemos visto hasta ahora, es importante que tengamos en cuenta que las claves son sistemas de organización cuantitativa del valor y que son
muy limitadas por esto. ¿Por qué? Porque refieren a 6 únicos climas posibles. Por lo tanto, excluyen a la mayoría de las producciones visuales. Además, no consideran al color, están pensadas solo para cromáticos, entonces dejarían aún más excluidas más cantidad de obras. Más allá de eso, no negamos que son de ayuda a la hora de acercarse a una primera mirada sobre el tema. Tengan en cuenta que lo importante a la hora de componer o de leer una obra es prestar atención al contraste y al clima lumínico general de la producción. Como vimos recién en esas obras que les mostré, los climas lumínicos de las obras, de las producciones visuales, exceden lo que plantean las claves tonales. De acuerdo a Martín Joly, los componentes visuales como el color, la luz y la textura, entre otros, producen sentidos, pero de ninguna manera se los puede prefijar ni convertirlos en reglas estandarizadas, tampoco en atribuciones determinadas. La significación de cualquier signo plástico, dice Joly, va a depender de cada mensaje y de su contexto. En esta placa les estoy mostrando cómo se aprendía y se enseñaban este tema de claves tonales en el modelo tradicional de enseñanza. Y aquí se le asigna a cada clave un valor fijo. Como vemos en la imagen, la clave mayor intermedia es equilibrada y sobria, y la baja es dramática, solemne, profunda. ¿Será así o no? Estamos vinculando estas denominaciones a cuestiones muy estereotipadas, ¿no? Es importante que volvamos por un momento sobre lo estudiado en el primer tema del año, en estereotipia y hermenéutica. Acá les propusimos, en ese momento les propusimos evitar cualquier actividad que refuerce hábitos perceptuales. Y volvemos sobre lo mismo. No podemos asegurar que estas claves estén asociadas con estas denominaciones. Dramatismo, vitalidad, exuberancia. Va a depender de cómo esté construida la imagen, con qué materiales, con qué formas, en qué escala esté producida, en qué lugar esté emplazada. La segunda, acá les dejo una placa con algunas de las definiciones que venimos viendo. Y la segunda parte de nuestra clase de hoy es sobre luz representada. Y como decíamos al principio, con la profesora Musso van a ver todo lo concerniente a la luz real, las características formales, cualitativas y las posibilidades poéticas que ofrece. Ahora bien, sabemos por la experiencia cotidiana que en el terreno de la luz real, al iluminar un objeto o un espacio, las sombras se producen de manera espontánea, y esto es como consecuencia de esa luz. Y va a depender del foco lumínico y de la potencia y demás características, cómo sean esas sombras proyectadas. Sin embargo, en la representación de la luz, se requiere de procedimientos específicos para organizar áreas de luz y de sombra. Y esto es en función de generar formas volumétricas, sombras proyectadas y alguna determinada cualidad de superficie. La primera dificultad que se presenta a la hora de representar la luz pictóricamente es la traducción de una materia intangible y translúcida, como es la luz, a un material, la pintura, que no es luz sino que es color, y hacerlo sobre un soporte sólido.
La ilusión de volumetría está dada por el uso de ciertas estrategias compositivas, donde la representación de la luz es un componente fundamental para que suceda. A lo largo de la historia de la pintura, se utilizaron de distintas maneras la luz representada y siempre estuvo ligada a la representación del espacio. Y por supuesto, influenciada por factores históricos, ideológicos, culturales, religiosos. En el siglo XV, acá estamos viendo dos imágenes, una de Caravaggio y otra de Velázquez. En este siglo se produjeron modificaciones en el modo pictórico de representación, modificaciones muy importantes y que se sostuvieron durante mucho tiempo. Uno de los modos más notorios, junto con la perspectiva geométrica, fue el claroscuro. El claroscuro es un modo de representación del volumen en el plano bidimensional de la pintura, que consiste en el uso de fuertes contrastes a través de la organización de luces y de sombras en la pintura, de modo tal que se opongan y que se complementen. Fíjense cómo en estas pinturas hay áreas de luces muy intensas, focalizadas, y áreas de sombras que en general envuelven la composición. Haciendo un salto temporal, vamos a ver en el romanticismo, donde algunos pintores exploraron la representación de la luz de una manera diferente a la que vimos recién, como es el caso de Turner. Él realiza un planteo innovador al pintar las fuerzas de la naturaleza y aparecen en los paisajes que representan las formas desmaterializadas. La luz cobra el protagonismo y busca representar lo inestable, lo accidental, lo cambiante de la luz. Ahora vamos a ver una imagen de Renoir, que es un impresionista. El impresionismo de finales del siglo XIX se conforma como la última etapa del naturalismo. En las pinturas los impresionistas describen efectos de luz momentáneos, como si fueran una búsqueda de una representación similar a una instantánea fotográfica. En las pinturas de los impresionistas siempre es protagonista la luz, los espacios exteriores, y abundan contraluces, abundan los reflejos también. En esta placa les muestro una parte, 3 imágenes de la serie de la Catedral de Rouen, de Monet. Él se dedicó en la representación de esta catedral a captar los efectos ópticos y generaba la luz natural sobre la arquitectura. Buscaba captar la escena con rapidez para dar cuenta de cómo la luz transformaba constantemente las formas percibidas. Fíjense cómo, de acuerdo a los contrastes que representan distintos momentos del día, vemos las formas más definidas o menos definidas. Un ejemplo, esta imagen de un dibujo de Escher, que es muy conocido, es un ejemplo de lo que venimos diciendo respecto de la representación del volumen. Fíjense cómo a partir de un plano bidimensional de esta hoja de dibujo, Escher empieza a plantear su propuesta con la línea en las mangas de la camisa y en la muñeca de las manos representadas, pero en las manos empieza a articular el volumen, la presencia de luces y sombras que generan la ilusión de volumetría en ese plano.
Hay distintos modos de construir la volumetría, la ilusión de volumetría en el plano bidimensional. Distintas estrategias. Yo acá les propongo dos a través de planos plenos, como vemos en el retrato de Cortázar, o a través de la trama. Ustedes ya lo estudiaron en el trabajo de producción anterior, cuando el entrecruzamiento de las líneas se abigarra, se ve la sensación, se produce la sensación de sombras, y cuando se dispersan, se generan las áreas de luz. Hemos visto que tradicionalmente el valor en la bidimensión se expresa mediante el concepto de luz representada. Esta concepción, que tiene su origen en el Renacimiento y que está anclada en el occidente europeo, es una de las definiciones que vimos hasta hace un momento. En ese entonces, en el Renacimiento, se define el uso de la luz como un elemento decisivo para la representación del volumen, generando la ilusión de tridimensionalidad de los objetos en el plano bidimensional de la pintura y del dibujo. Sabemos también que este sistema de representación requirió de una técnica específica que llamamos modelado. Ahora bien, este enfoque tradicional, una vez más, resulta insuficiente a la hora de abordar las producciones contemporáneas, en las cuales hemos visto ya en algunas imágenes, y ustedes lo ven en sus propias producciones y en las obras y muestras que seguramente visitan, las obras contemporáneas tienen como rasgo esencial la diversidad de materiales, las lógicas de construcción particulares que se verifican al interior de cada una de las obras. Vamos a ver algunos ejemplos, como esta obra pictórica de Torres García, que representa el volumen por medio del modelado. Se articulan las áreas de luces y de sombras para generar la ilusión de volumetría, pero ya no está ligada a una representación mimética. Y es una obra que tranquilamente podríamos analizarla en función de las claves tonales. Hay alto contraste, presencia de polares, así que sería una clave mayor, y por la luminosidad sería una clave mayor alta. En esta obra de Malevich, famosísimo, el cuadrado blanco sobre cuadrado blanco, ¿existe un espacio representado? Sí, está dado por la superposición del plano blanco de menor tamaño sobre el fondo, pero no hay un tratamiento de modelado. Y si tuviéramos que analizarlo respecto al contraste, es un contraste mínimo, y la altura lumínica es claramente alta. Estuvimos viendo desde el inicio de esta clase que el valor consiste en el clima lumínico de una obra. Por tanto, no hay posibilidades de que exista una obra sin valor, desde la más luminosa a la más oscura, desde esta pintura de Malevich a la última de las obras que vimos en claves tonales, que era una clave menor baja, casi en su totalidad protagonizada por el negro. Todas las obras tienen un valor. Me interesa que veamos también otras obras contemporáneas que no son pictóricas, pero sin embargo sobre las cuales podemos hacer una lectura respecto de su clima lumínico, como puede ser este textil. Esta obra que está construida con mármol, sobre un lienzo, ese óvalo calado en la superficie del mármol, y la presencia del lienzo por detrás, da cuenta de un clima lumínico con poco contraste y una altura lumínica alta.
Y en esta última placa que les voy a compartir, estamos viendo dos producciones, una hecha en resina y la otra en vidrio. Ambas pueden ser analizadas de acuerdo al clima lumínico, ambas. Pero la particularidad que tiene cualquiera de estas dos obras es que el clima lumínico que presenten va a depender íntimamente del lugar de emplazamiento. De acuerdo a la pared en la que se sitúen en el espacio de exhibición, el clima lumínico va a modificarse. No es lo mismo. En este momento estamos viendo ambas obras están emplazadas sobre paredes muy claras, pero su clima lumínico cambiaría en función de si la pared en la que estuviesen emplazadas fuera de color más oscuro, por ejemplo. Allí cambiaría su luminosidad. Como les decía anteriormente, las categorías tradicionales no son suficientes para el abordaje de las obras contemporáneas. Y estas obras, cuyas lógicas de construcción exigen nuevos modos de análisis que contemplen las particularidades de cada uno.